Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, que estás en los cielos, Señor. Éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado y vivíamos siguiendo a las cosas vanas de este mundo. También conforme a nuestros deseos carnales, fuimos enemigos en el corazón, Señor. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros y por tu sangre preciosa derramada por nosotros has lavado nuestros pecados eternamente. Y sin ningún mérito nos has salvado y nos has puesto como tus hijos. Y nos has hecho entrar en el reino eterno. Te agradecemos tanto por darnos esta esperanza bendita. En este tiempo estamos aquí reunidos, los redimidos juntos, para alabar tu gracia y tu gloria, aprender tu palabra, y te agradecemos por permitir esta comunión. En este tiempo sabemos, Señor, que estás con nosotros. A cada uno de nosotros cuide también. Aférrenos con tu mano misericordiosa. En el tiempo donde estén y en el lugar donde estén, Señor, a todos esos hermanos, esté junto con ellos que están escuchando la palabra ahora por online. También la gracia abundante y la palabra que tú nos quieras manifestar, enséñanos, Señor. Realmente somos tan débiles y nos falta, pero tú quien encargas nuestra debilidad y que siempre guías a la verdad. Señor, en este tiempo queremos confiar en tus manos. Tú santifíquenos, Señor, y a la verdad a nuestro camino y nuestra vida, para que la vida que nos resta se pueda vivir dignamente como tus hijos. Todas las iglesias que hay en el extranjero, también todos los hermanos que están guardando su fe aún en las dificultades, Señor, a ellos también aférrelos con tu mano misericordiosa y de gracia. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente, para que la vida que le resta pueda obedecer tu palabra y también para vivir obedeciendo, evangelizando, Señor. En este tiempo, la palabra que nos quieres manifestar, tu voluntad santa, Señor, ayúdanos a comprender. Hemos orado en nombre de Jesús que nos ama. Amén. ¿Habrá la alabanza preparada en el coro? 사슴이 쉬는 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주님을 찾기에 갈급하나이다. 내 영혼이 살아계신 하나님을 갈망하오니 내가 어느 때에 나아가 주님을 배울고
찬송이 나에게 있어 나의 생명 되신 하나님께 내가 기도하리니 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 너는 하나님만 바라라 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 내 얼굴을 도우시는 주를 오히려 찬송하리라 하나님은 나의 피난처 나의 힘이시니 내가 환난 중에 만날 큰 도움이시라 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 너는 하나님만 바라라 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 내 얼굴을 도우시는 주를 오히려 찬송하리라 오히려 Busquemos juntos la Biblia, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24, yo les voy a leer. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24, les leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. He leído hasta versículo 24. El tiempo pasa muy rápido y
se acerca la venida del Señor Jesús como Él ha prometido. En este último tiempo hemos recibido la salvación y ahora vivimos como los hijos de Dios también siendo cristianos. Pensar de ese tema es muy importante. Nosotros hemos recibido la gran gracia de Dios y fuimos salvos, pero aún así nosotros somos tan débiles. Y débil quiere decir que todavía estamos teniendo los deseos carnales, que con eso hemos nacido en este mundo, ¿no? Por eso en obedecer la palabra de Dios somos tan débiles. Pero somos tan fuertes en vivir según la carne en este mundo. Los ojos de ver los deseos carnales se ha alumbrado, pero los ojos espirituales de ver a Dios todavía están oscuros. Dios aferra a nuestra debilidad y nosotros, para que vivamos como hijos de Dios y para que vivamos dignamente como hijos de Dios, para esto tenemos que orar más anhelosamente. En cada mañana de domingo estamos aprendiendo con el tema del ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo piensan? Claro, eso dice en la Biblia, pero ¿cómo yo podré ser lleno del Espíritu? Eso será para los especiales. Nosotros, algo como hermanos laicos, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Obviamente eso es un pensamiento equivocado, ¿no? En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso quiere decir a todos los hermanos santos salvos, Dios dijo a nosotros, hemos recibido la salvación y fuimos hijos de Dios y hemos comprendido la gracia de Dios y dentro de nosotros ahora hay Espíritu Santo. Pero si uno no está lleno del Espíritu Santo, todavía está lleno de su carne. Por eso, si no seguimos al Espíritu Santo, si no seguimos a nuestra carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí. A todos los que no han crecido de su fe todavía, aunque fueron salvos, como es más fuerte el poder carnal, esa carne está en contra del poder del Espíritu. Por eso uno no puede vivir según la voluntad de Dios y quizás puede llevar una vida contradictoria de ser cristiano. Entonces, ¿cómo hay que ser? Tenemos que ser llenos del Espíritu. Por eso, la vida de los cristianos tiene que ser llenos del Espíritu. Si es que no son llenos del Espíritu Santo, no puede llevar una vida cristiana verdadera. Si uno está lleno del Espíritu, como resultado hemos visto muchas palabras anteriores, pero como ahora hemos leído donde dice que podemos tener fruto del Espíritu. Uno tiene que ser llenos del Espíritu Santo para que a través de nuestra vida tengamos frutos del Espíritu que quiera el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como dice en Efesios 5:18, que esté embriagado y que esté lleno del Espíritu Santo, está diciendo comparando, ¿no? Cuando uno está embriagado, está como sin mentalidad, ¿no? Igual, ser llenos del Espíritu es como embriagarse del Espíritu Santo. Si los cristianos no están llenos del Espíritu Santo, como los borrachos están embriagados de este mundo, están agarrados del dinero, están aferrados de esta vida, del honor, autoridad,
y de deseos vanos de esta vida. Así viven. Por eso dice, no os embriaguéis. Es la palabra dicha para los santos cristianos, para los renacidos. No solamente emborracharse con licor se enloquece, sino los que están borrachos de las cosas del mundo no pueden estar llenos del Espíritu Santo. Por eso, como un borracho, como un embriagado, que viva en este mundo embriagado de las cosas del mundo, o sino que esté lleno del Espíritu Santo para que tenga frutos del Espíritu, hay que escoger una de las dos cosas. Por eso, nosotros, cuando nacimos en este mundo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como dice así en Salmo 51:5, en Adán hemos nacido en pecado. Desde el nacimiento nacimos como pecadores. Y como dice en Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Que sea pecador o que sea impío es lo mismo. Los impíos desde su nacimiento se han apartado muy lejos de Dios. Desde su nacimiento va por otro camino. No puede ir por el camino correcto, sino por otro camino. Y también habla mentiras. Eso es la naturaleza humana. Es un instinto. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entre las cosas que Dios ha creado, dice, lo más engañoso y lo más perverso es el corazón de los hombres. Odiamos la falsedad y lo perverso, ¿no? Sin embargo, entre las cosas que Dios ha creado, lo más engañoso, lo más perverso y lo más podrido que es el corazón. ¿El corazón de quién? El corazón de cada uno de nosotros. Cuando uno recibe la salvación, qué bueno sería si es que se desaparecerían todas esas cosas, pero todavía queda eso en nosotros. Eso es el problema. Por eso, cuando uno nace en el pecado, los que viven conforme a su instinto perverso dice que han seguido a quien tiene agarrado la potestad del aire. Por eso en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Al momento de recibir la salvación, revive el espíritu que está muerto. Cuando uno recibe la salvación, vive el espíritu que estaba muerto. En San Juan 5:25 dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los que han oído el Evangelio de Dios y han comprendido la gracia de Dios, vive el espíritu. Igual que Lázaro, que estaba muerto después de 3 días, ha resucitado porque Jesús dijo, sal Lázaro, y así vivió y salió, ¿no? Igual que esto, los que comprendieron la gracia y el Evangelio de Dios, cuando comprende, vive el espíritu que estaba muerto. Esto es el milagro que Dios hace. Un muerto, ¿cómo puede vivificar? Sin el poder de Dios esto es imposible. En Adán hemos vivido con las malas conductas heredados por muchos años. Hemos nacido de nuevo, se ha vivificado nuestro espíritu, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en el tiempo cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los muertos está el diablo que tiene agarrado la potestad del aire. Si es que vemos en el reino animal,
en las selvas, cuando muere un animal, ¿qué cosa viene? Las águilas vienen y empiezan a comer. Entre los muertos, el diablo, quien tiene agarrado la potestad del aire, él obra, siguiendo la corriente de este mundo. Esa corriente del mundo es el mundo lleno del pecado. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe es el diablo. Hemos vivido según su guía, ¿no? Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hasta ahora está operando con esos hijos no salvos. Está obrando en el corazón de ellos el príncipe de la potestad del aire para seguir tentando y para que pequen más. Los muertos en pecados, si es que muere un cuerpo, obviamente muere y ahí termina, pero el espíritu entra a la segunda muerte, que es el lago del fuego, ¿no? Sin embargo, quien tiene agarrado la potestad del aire, los que han seguido a él, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios dijo que son hijos de ira porque tenían que recibir todo el juicio y el castigo de Dios. Por eso, entre eso nosotros hemos recibido la salvación. Entonces, si hemos vivido entre los muertos, tenemos que vivir pareciendo realmente un vivo. Si ahora somos hijos de Dios, si ahora somos cristianos, conforme siendo unos cristianos tenemos que vivir dignamente. Por eso aquí dice que, ¿qué pasa si es que uno no vive conforme al Espíritu Santo? Obviamente tiene que vivir según lo carnal. Por eso en Gálatas 5 dice... Busquemos Gálatas capítulo 5 versículo 19 a 21. Capítulo 5 versículo 19 a 21 yo les leo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uno que no es salvo, aquí está explicando muy bien su condición. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne quiere decir el fruto carnal que viven los que no son salvos. Los que son salvos llevan frutos del Espíritu Santo, ¿no? Los que no son salvos quizás viven como uno quiera en el pecado, pero cuando una persona quien sí es salvo no vive según el Espíritu Santo, puede haber obras de la carne. Viven según la obra de la carne, aunque uno es salvo. Por eso, primero, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Jesús también dijo una palabra así. Busquemos juntos San Marcos capítulo 7. Busquemos San Marcos capítulo 7, versículo 21. San Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Leamos juntos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Lo que sale del corazón impío, ¿cuáles son? Jesús dijo aquí varias cosas. Del corazón de los hombres, lo que sale del corazón más engañoso que todas las cosas y perversos son los malos pensamientos. Entonces, que uno esté dormido o despierto, siempre tienen los malos pensamientos. También dice los adulterios. Uno de los pecados que cometen más los hombres son los adulterios, que caen sexualmente, ¿no? También aquí dice las fornicaciones. En la Biblia coreana dice el robo. Y uno, por ejemplo, roba mucho porque quiere prosperar y eso es incorrecto. Y después dice los homicidios. En la Biblia dice que odiar también es matar. Aunque no sea hasta matar, dice que los que solamente odian también matan. Que con su corazón quieren matar. Dice los homicidios y los hurtos. Otra vez sale la fornicación. En la Biblia coreana dice fornicación en vez del hurto. Es igual que los adulterios, ¿no? Y en la Biblia sucesivamente está repitiendo y señalando del pecado adulterio. Y después dice las avaricias. Esa avaricia que uno tiene de desear las cosas mundanas. Jesús dijo, y guardaos de toda avaricia, en San Lucas 12:15. Y también dice las maldades. Igual que una víbora levanta su cabeza y dispara veneno, los hombres también, de su boca salen las maldades. Dice las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Las personas por sí solo fueron tan soberbios. La insensatez quiere decir que hacen locuras. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En este corazón sale lo perverso. En Proverbios sale que hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, que sea religiosamente o moralmente. Uno pretende ser bueno, pero si vemos en su interior, está lleno de suciedad. Los que son renacidos todavía quedan de eso también. Por eso, acerca de los deseos carnales, en la Biblia explica de diversas maneras. Otra vez busquemos Gálatas capítulo 5. Busquemos juntos Gálatas capítulo 5. Desde el versículo 19 a 20 les leo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son las obras de la carne, o sea, es el fruto carnal en vez del fruto del espíritu. Dice aquí adulterio, fornicación, inmundicia. El pecado de fornicación es el pecado pésimo ante los ojos de Dios. También dice inmundicia, lascivia. Lascivia es el deseo sexual, a todos los que comportan a su deseo sexual. Y en 20 dice idolatría. Este pecado de fornicación fracasado es igual que los hombres también, los varones y las mujeres. Los hombres son activos, las mujeres son pasivas, pero si vemos en el interior, se puede ver, ¿no?, que todo es lascivia. Dice idolatría. Antes, hace tiempo en Grecia,
Ellos adoraban a varios dioses e ídolos y dice que fornicaban delante de las estatuas. Idolatría. Quien comete idolatría moralmente no pueden ser limpios. Pretenden ser limpios, pero no lo son. Todo lo que uno adora que no es Dios, todo esto es idolatría. En Colosenses 3 dice avaricia, que es idolatría. Los cristianos han obedecido la palabra de Dios y tenían que vivir recibiendo la bendición de Dios. Pero que uno viva conforme a sus deseos carnales sin obedecer a Dios y buscar lo que uno quiere, eso es también idolatría. Delante del ídolo, uno que hace, adoran, lo obedece y también pide que dé bendición. Pero nosotros adoramos a Dios y ese Dios que ha salvado nuestro espíritu, mientras que vivimos en este mundo, también ayuda a lo carnal de nosotros. Por eso tenemos que vivir esperando la bendición de Dios. Sin embargo, piensa que cuando uno tiene mucho dinero, eso me hará feliz, me dará satisfacción y que responsabilizará de mi futuro. Esto en vez de Dios está idolatrando. Después dice hechicerías. La hechicería es engañar las cosas, engañar a las personas con magia. Y el diablo con tantas cosas engaña a las personas. Y después dice enemistades. Confiar en su enemigo. Igual que los hombres le encantan pelear, luchar, le encantan tener enemigos. Más que le gustan, siempre siguen esas cosas. Enemistades. Una persona cuando se equivoca conmigo siempre está buscando cuándo vengar. Como dice en el libro coreano, 30,000 millas para encontrar al enemigo. Quien quiere vencer por ese enemigo, antes que esa persona muere uno primero. Los que tienen rencor en su corazón, realmente se derrite su hígado y se pudre los intestinos. En la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Aunque los cristianos sufren malentendimientos, injusticias, hay que pensar que Dios pagará por todo eso. No debe pensar uno solo que va a pagar, sino Dios lo pagará todo. Porque Dios dijo que hay que amar al enemigo. A todos ellos que han gritado para crucificar a Jesús, igual que ese juez que ha dado la sentencia de muerte a Jesús, también los religiosos judíos. Jesús, ¿qué dijo a ellos? Dijo a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónelos. Así pidió a Dios. Los cristianos, si siempre tienen guardado como rencor en su corazón, si es que hay algún enemigo suyo, si tiene esa relación de enemigo, entonces esto no es correcto, no es digno. Y después dice pleitos. Los que son salvos están en la iglesia, pero le encantan pelear, luchar, discutir, hacer pleitos. Sí, hay personas que tienen este carácter. Todo esto sale de lo carnal. Dice pleitos, celos. Realmente son tan raros los hombres. Hay que entristecer con los entristecidos. Obviamente eso es fácil.
Y también hay que gozar con los gozosos, pero esto es difícil. Dice en coreano que si el consuegro compra un edificio, muere de celos. Si es que su consuegro compra un edificio, le tiene que gustar, pero ¿por qué está con celos? Si es que alrededor de nosotros prosperan, mueren de celos. Estos celos son frutos que salen del cuerpo, de lo carnal. Y después dice iras. Si es que mueve un poco, se enoja. En Génesis capítulo 5, los descendientes de Caín dice que fueron tan feroces porque decía, si alguien me lastima, lo mataré. Si me toca un poco, una persona estaba yendo de carretera y un vehículo estaba delante de uno así holgazaneando, lo sigue hasta el final y lo pega, lo golpea a esa persona. Y en el país de Estados Unidos, como tiene pistola, dice que cuando suena el claxon, dice que lo pistolea. ¡Qué miedo!, ¿no? Parecen como animales feroces, bestias feroces. Igual que ese animal feroz que solamente mira detrás de su comida, igual que esos son tan feroces. Dice iras, disensiones. Es lo mismo que discutir. En la iglesia también solamente anda con los que le caen bien. Estos son disensiones. Hay que agradar al corazón de Dios y agradar a su voluntad, pero no puede comportarse como uno le da la gana. Entonces, entre las personas que se caen bien, esto es disensiones. Dice también herejías. También es la obra del diablo de enseñar falsamente. Los cristianos también pueden estar metidos en la herejía si no son llenos del Espíritu Santo. También dice envidias. Que sea celos y envidias es lo parecido. De una persona que no le cae bien, siempre en su corazón tiene el corazón de envidia, también el corazón de querer pisarla, envidias, borracheras. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Realmente los que son salvos, que tomen poco a poco el licor. Creo que Timoteo tenía un poco de enfermedad, es por eso que apóstol Pablo dijo que usa un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Si es que utilizan bien el vino puede ser alimento y medicamento, pero los que lo toman para emborracharse, para que se sientan bien, porque cuando uno se emborracha no sabe qué dicen. Por eso, cuando uno está borracho, habla lo que no debe hablar, se emborrachan y actúan lo que no deben hacer. Y hay muchas personas que son así. Emborrachamiento es el comienzo de la disolución. Porque la disolución uno hace lo que quiere. Y dice, en tantos pecados así, aquí está la lista de 15 cosas de frutos carnales. Obviamente puede haber más cosas que esto. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apóstol Pablo dijo esto, pero está repitiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Esta palabra quiere decir que cuando uno es salvo, nunca pierde la salvación o por alguna equivocación va al infierno. Esta palabra quiere decir que como costumbre, como hábito, los que practican estos males, estos pecados, están morando en ese pecado y ni siquiera se arrepiente y no reflexiona de sí mismo. Esa palabra dicha a esas personas. Los que practican este mal siguiendo su deseo carnal, los que repiten estos pecados, entonces es una evidencia que no han recibido la salvación. En Apocalipsis 21 y 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El cielo es un lugar santo. No pueden ir los sucios. Allí no hay suciedad, solo los santos. El Cordero, quienes están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ellos son los salvos, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado de ser salvo? Hay que llevar frutos del Espíritu Santo. Uno quien dice que es salvo si es que vive morando en el pecado, eso no es salvación. Busquemos otra vez 1 de Corintios busquemos 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6, desde el versículo 9 a 11, yo les voy a leer. Capítulo 6, versículo 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchas palabras así están escritas en la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hay que saber de esto. Solamente con su boca dice que son salvos, pero si vemos sus actos no es así. Dice, no erréis, que no sean engañados. Quiere decir que alrededor de nosotros realmente hay muchos cristianos falsos. Sí, hablan del Evangelio y dice, como hemos recibido la salvación, podemos vivir en el pecado, pero un poco, ¿no? Porque no vamos a ir al infierno. Así piensan que no es nada un pecado. Dice que sigo teniendo carne, por eso, ¿qué puedo hacer? Entonces siempre quieren racionalizar que vivan según lo carnal. También por sí mismo están pensando así. Esto es ser tentados. Algunas personas dicen que son salvos, pero hacen lo que quieran. Hacen lo que quieran, entonces, ¿qué cosa ha visto para recibir la salvación? ¿Testimonio? Hasta el diablo da testimonio, ¿sabían? Yo varias veces fui engañado. Apóstol Pablo también dijo en 2 Corintios 11 que hay peligros entre falsos hermanos. Sí dice que son hermanos, pero después pasó tiempo y vio que no era hermano, era falso.
pero realmente habla muy bien el testimonio, tan inteligente, pero después se dio cuenta que era engañador. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces no hay que ser tentados. Estas personas no serán heredados en el reino de Dios. Claramente dice que no pueden entrar. No erréis. Que no sean tentados quiere decir que también no se engañen a sí mismos. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Afeminados, como les dije antes, son los que le encantan el color. Y piensa que esto es raro. Lo que Dios odia más son los pecados sexuales. Dios ha quemado con azufre y fuego a Sodoma y Gomorra. Y la razón fue por la fornicación. Dice aquí, ni los que se echan con varones. ¿Qué quiere decir que se echan con varones? En Romanos capítulo 1 dice que harán la vergüenza los hombres con los hombres. Hoy en día existen homosexuales. Obviamente antes también había. Pero en la Biblia dice que los que cometen homosexualidad que mueran apedrados y que sean condenados a muerte. Pero ahora, ¿qué está pasando? Los homosexuales con todo el coraje se rebelan como si fuese algo natural y los llaman minoría sexual. Y también dijo que hay que prohibir la discriminación de los homosexuales, por eso crearon la ley de prohibir la discriminación. Dice, nosotros somos todos iguales y ¿por qué nos discrimina? Dice que vota para esto. ¿Cómo piensan de esto? Realmente los hombres, como uno quisieron, están corrigiendo la ley de Dios. Como lo saben bien, los países que son más desarrollados están legalizando la homosexualidad, los acepta. Hay una universidad en Seúl y dice que cada año declaran de la homosexualidad. ¿Cómo piensan? Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, dice. Ladrones. Los que roban las cosas de otros para comer, para disfrutar. Y también dice aquí, ni los avaros. Los que tienen avaricia con la riqueza. Si es que uno gana dinero y gasta, ¿qué pecado habrá eso? Si no, uno engaña a otras personas para robar y para llenar los deseos carnales que uno tiene, obviamente ellos son los avaros. Y dice, ni los borrachos. Siempre sale esa palabra. Y dice, ni los maldicientes. Y empieza a decir lisuras, hace todo lo posible, realmente da miedo. Si es que toca un poco, entonces así se enoja, ¿no? Y sale el veneno de áspid. Yo hace poco he subido a la montaña y de repente apareció una serpiente. Y yo me acerqué a esa serpiente y de repente levantó su cabeza y estaba en preparación para disparar su veneno. Realmente tenía miedo. Ellos no huyen, sino voltean y toman la posición de empezar a atacar. En la Biblia dice que hay veneno de áspid. Y dicen
toda la lisura. Los cristianos no deben ser así, porque una palabra es muy importante, ¿no? De eso muestra su propia personalidad. Dice, ni los estafadores, los que quitan las cosas de otros, estas personas heredarán el reino de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 19, después de eso dice lo mismo. Una palabra, algo como así, realmente hay mucho en la Biblia. Que estas personas no serán heredados en el reino de Dios. Una persona dice que yo sí recibí la salvación, pero no puede entrar al cielo porque nunca fui heredado del reino de Dios. Aunque uno vive conforme a lo que uno quiere, no va a ir al infierno. Entonces, uno interpreta la Biblia como uno quiere. Entrar al reino de Dios es ser heredado. Y no ser heredado quiere decir que no puede entrar. Pero ¿por qué quieren cambiar el significado de la Biblia? En versículo 11 dice, y esto erais algunos. En la iglesia de Corinto también pasó lo mismo. Y nosotros también, antes de recibir la salvación, quizás moralmente sí hemos vivido correctamente. Sin embargo, también hay personas que han vivido peor. Los que no fueron salvos todavía. Por eso de estos algunos, esas personas que están en la puerta del cielo, sí había, ¿no? Pero aquí dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por la sangre preciosa del Señor ha lavado nuestros pecados eternamente y con su verdad nos ha lavado, limpiado y con su Espíritu Santo nos santificó. Y en Cristo nos ha hecho recibir la justificación. Por eso antes sí también éramos alguien así. Y eso tenemos que admitir. Pero más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ellos son los salvos. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Ya jamás debemos comportar lo mismo que antes. Busquemos juntos a Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, busquemos. San Mateo capítulo 3, desde el versículo 8 al versículo 10. Leamos juntos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es lo que dijo Juan el Bautista a los judíos. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que uno comprende cuán pecador miserable es uno ante Dios, arrepentirse todo de esto, regresar a Dios. ¿Cómo? Hay que recibir la salvación para regresar al Señor. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Si es que Dios no hubiese redimido nuestros pecados, ¿cómo podremos regresar? En San Lucas 15 sale que el hijo pródigo, cuando ha malgastado todos los bienes de su padre y estaba por morir,
Él dijo, me levantaré y regresaré a mi padre. Yo sé que mi padre me perdonará. Mi padre, como tiene mucho amor, también sabe perdonar. Es por eso que él regresó así nomás. Se encontró de sí mismo que era tan miserable y tenía que morir. Es correcto regresar a Dios en ese momento. Frutos dignos de arrepentimiento quiere decir que ahora hemos comprendido la gracia de Dios y fuimos salvos. Y tal como somos salvos, tenemos que vivir dignamente. Los frutos dignos es vivir conforme al Espíritu Santo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Los judíos desde Abraham dijeron que somos pueblos escogidos. Que nosotros somos el pueblo de Dios, así dicen. En San Juan 8 dice Jesús a los judíos, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Los judíos dijeron, Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Viendo tus comportamientos, realmente se puede saber que no eres hijo de Abraham. Pero ellos dicen, sí, somos hijos de Abraham. Nunca fuimos esclavos. Dios es nuestro Padre. Pero Jesús dijo que vuestro Padre no es Dios, sino en San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Viendo tus obras se puede saber que eres hijo del diablo. A Abraham, quien tenía por padre, ellos han dicho que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y no era nada ser hijo de Abraham, sin embargo ellos pensaron que es algo muy grande. Sí, exteriormente han nacido como hijos de Abraham, pero en el interior no. Igual que los cristianos hoy en día. Cuando uno va a la iglesia, enseña que desde la fundación, desde la creación ha escogido también que fueron salvos con la fe. Entonces hay que decir claramente cuándo han recibido la gracia, no responder por responder, sino claramente hay que responder. Si realmente ha comprendido que era un pecador destruido, hay que arrepentirse y creer en el Evangelio, pero ni siquiera creen, ni siquiera se arrepienten y creen por creer. Dice que sí hablan por la boca que fue escogido desde la creación del mundo. Ayer también estaba mirando la televisión y en una emisión cristiana un pastor ha salido y dijo que fueron escogidos desde la creación del mundo y seguidamente estaba hablando y hablando. Entonces que con la gracia de Dios, pero o sea sí es correcto lo que dice, pero ¿a quiénes han escogido? A los que eran escogidos. Dice que son pueblos escogidos de Dios y que se comportan como si fuesen salvos. Pero si es que no nacen de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Los judíos jactan diciendo que son pueblo de Dios, pero pecan como quieren. Entonces, ¿qué diferencia hay? Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué hay una hacha en el árbol? Es para cortar el árbol, ¿no? Porque quiere decir que está cerca el juicio de Dios. Que son árboles que no dan buen fruto. Si
quiere decir que el árbol que no se arrepiente, que será cortado y será echado en el fuego. Entonces, uno dice, porque yo sí creo, porque yo voy a la iglesia, porque esto, porque asá, o sea, no hay algo seguro lo que dice. Hay que examinar si realmente estamos en la fe o no, como dice en 2 de Corintios capítulo 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinar quiere decir que hay que verificar a través de la palabra si realmente uno es salvo o no. Algunos hacen examen médico, ¿no? También rayos X, también tomografía. Hacen el examen con precisión para ver si realmente está bien o si tiene una enfermedad grande. ¿Para qué nosotros tomamos el examen médico? Pero ¿cómo hacemos ese examen? Vemos la Biblia y podemos saber si realmente a través de la Biblia fuimos hijos de Dios. Si es que somos pueblo de ir al cielo, hay que vivir conforme como uno que va a entrar al cielo. Sin ser renacido, a cada uno de nosotros quienes somos salvos tenemos que llevar frutos del Espíritu Santo. Busquemos juntos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 20 a 22. Romanos capítulo 6, desde el versículo 20 a 22. Romanos 6, 20 a 22. Leamos juntos. Porque cuando erais esclavos de pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hasta aquí. Que vosotros habéis sido esclavos de pecado quiere decir que un esclavo hace lo que manda el dueño, ¿no? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de que lo venció. Todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Cuando erais esclavos de pecado, erais libres acerca de la justicia. Quiere decir que sin importar la justicia, no tengo el corazón de querer vivir correctamente, sino solamente viven siguiendo al instinto perverso. Esto es algo natural, si es que uno no está lleno del Espíritu Santo. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Los frutos carnales, si es que pensamos realmente da vergüenza, ¿seguiremos haciendo esas vergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Al final va a entrar al infierno. Esta muerte se refiere a la segunda muerte. Mas ahora que habéis sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Por eso, mas ahora quiere decir a los que son salvos, dice, habéis sido libertados de pecado. Y fueron libres del pecado y de la potestad del aire y de la potestad del diablo. Y ahora somos hijos y esclavos de Dios. Hay que obedecer al 100% su palabra. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, poco a poco, vamos a ir santificándonos como Dios. En la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese fruto es ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, y como fin la vida eterna. Hay otro espíritu que manda al infierno, pero también hay frutos que lleva a la vida eterna. Nosotros, ¿qué fruto tenemos bien? Busquemos juntos San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7 desde el versículo 16 a 20. Versículo 16 a 20 leamos juntos. Capítulo 7, versículo 16 a 20 leamos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús ha dicho muy específicamente, dice, buen árbol lleva frutos buenos y los que son árboles malos, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los que son árboles buenos llevan frutos buenos, pero árboles malos llevan frutos malos. Nosotros cuando renacimos, nuestra vida ahora está conectada con el del Señor. Con la vida y la gracia y el poder del Espíritu Santo podemos ser alimentados. Ahora fuimos un buen árbol. Por eso tenemos que llevar frutos hermosos ante Dios. Por eso el árbol malo lleva frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Claro. Por eso dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es ese fruto? Cuando recibimos la salvación, hemos recibido la vida y vino el Espíritu Santo y convierte nuestro corazón. Si convierte en mi corazón, convierte en mi vida también. Y vivimos llevando frutos hermosos ante los ojos de Dios. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo echa en el lago del fuego, que es infierno. Hay tantas palabras así, pero uno piensa que no tiene relación. Si es que lleva buen fruto, entonces ahí termina. En San Mateo 12, versículo 33 dice, por el fruto se conoce el árbol. Si es que uno ve los actos de las personas, se puede saber si realmente es un cristiano verdadero o si es un cristiano falso, si es hijo de Dios, si no lo es, si es uno quien va a entrar al cielo o al infierno, uno puede saber. Pero obviamente de esta razón no podemos juzgar a las personas. El buen árbol también hay que crecer para llevar frutos. Cuando uno recibe la salvación, el Espíritu Santo nos alimenta con su palabra. También va formando mi corazón, mi personalidad, mi vida, poco a poco para que seamos hijos dignos de Él. Pero dice que recibió la salvación, pasa 1 año, 3 años, 10 años, entonces es como un desertor. Está igual que antes. Que sea lo pensar, lo hablar, si vemos lo actuar de ellos, ¿por qué viven así?
Por eso tenemos que examinar si estamos en la fe o no. Hay que verificar cuál es el error. Busquemos juntos Salmos capítulo 58. Busquemos Salmos capítulo 58, desde el versículo 4 a 5. Salmos 58, 4 a 5. Yo les leo. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Aquí sale el áspid sordo. Cuando uno no es renacido, los que no tienen vida del Señor, aunque escuchan la palabra, no tienen corazón de obedecer. Son como un áspid sordo, tapan sus oídos. Dice, por más hábil que el encantador sea, delante de la víbora está cantando las flautas, tocando las flautas y hace todo lo posible, pero ese áspid no se mueve. ¿Por qué? Porque es un áspid sordo. No escucha nada. Por eso, igual que esto, aunque escucha tantas veces la palabra, no hay conversión en sus vidas. ¿Piensas que voy a vivir según tu palabra? Así piensan. Así de broma es la salvación. Que uno sea hijo de Dios, ¿realmente no tiene valor? Del destino del fuego nos ha salvado y nos ha puesto como hijos suyos, nos dio la esperanza de entrar al cielo. Y la vida que nos resta, siendo hijo de Dios, tenemos que vivir dignamente y llevar frutos del Espíritu Santo. Pero están tapando sus oídos. Sí escuchan, pero no comportan según lo que han escuchado. Que sea sus obras, quiere decir que toda su vida y de su personalidad ha recibido de Jesús y recibe la palabra del Señor y cambia su personalidad, y eso se manifiesta a través de su vida. Busquemos juntos Ezequiel capítulo 33. Ezequiel, busquemos capítulo 33, versículo 31 a 32. Hoy vamos a buscar varios versículos. Capítulo 33 de Ezequiel, versículo 31 a 32. Les leo. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Dios dijo a las israelitas, a Ezequiel dijo, que este pueblo vendrán a ti y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El corazón de ellos anda en pos de su avaricia y hace halagos con su boca. Algunas personas dan su testimonio y dicen que hay que vivir dignamente como cristianos, que hay que convertirse, hay que vivir para la voluntad del Señor, hay que amar unos a otros. Habla todo lo que él puede y
dice que se comporta muy mal. Hacen vergüenzas. Con la boca, ¿quién no puede hablar? Con la boca quizás puede manifestar el amor. Sin embargo, también con sus actos hacen lo contrario. Como dice, ¿no? Hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. También en versículo 32 dice: He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Uno escucha muy bien la palabra, pero solo escucha, ¿no? Igual que uno escucha la música, lo escucha bien, pero si se apaga la música y termina. Ezequiel, aunque hablaba con las palabras de Dios, y el pueblo decía: sí, qué buena palabra, sí, qué buen cántico. Dice: he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Realmente esto es tan falso. Hoy en día los cristianos en los domingos se portan sus vestidos tan formalmente, se reúnen, hacen culto, ora, ofrenda, escuchan la palabra. Es por eso que el Señor que ha recibido la salvación, Uchimura Kanso, él dijo que yo no voy a la iglesia. Esa iglesia se refiere a la iglesia formal, ¿no? O sea, que solamente practican formalmente. También dijo que no voy al cine porque si voy, entonces esto no ayuda a mi vida cristiana. Igual que esto, no voy a la iglesia porque si no saldré perdiendo de mi vida cristiana. Quien predica la palabra es como un actor, ¿no? Quien está actuando adelante y los que están sentados son audiencia, entonces termina la palabra y después se va. Así pensó esta persona que es así. Uchimura Kanso, él ha escrito un libro, yo he leído. La fe es un libro pequeño que habla acerca de la fe, pero lo señaló tan minuciosamente. Y es correcto. Quizás los cristianos también pueden ser así. Ahí vamos a ir a ver cómo medita la palabra ese pastor. Entonces vamos a dar puntaje en el sermón de hoy, pero sale y se olvida. En San Lucas 6:46 Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Por la boca dicen Señor, Señor. Señor quiere decir dueño, ¿no? Que lo tiene por cabeza. Señor quiere decir que yo obedeceré de todo mi Señor, mi dueño. Pero aquí por la boca dicen Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. En Tito 1:16 sale: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Con la boca sí confiesan al Señor y pareciera que realmente creen muy bien, pero con sus actos lo niega, que no es así, que no es cierto. Nosotros los cristianos, uno dice que yo recibí la salvación o hay que recibir la salvación, entonces ¿qué dirán otras personas? Los que son salvos dice que son renacidos y están con sus ojos bien abiertos para mirar cómo nosotros actuamos siendo salvos. Los que se dicen que son salvos y los renacidos
Sí, la palabra lo que dice es correcto, pero si es que no aparece el aliento de cristiano, uno entonces ya dirán que habla muy bien las mentiras. Uno lo que dice que ni siquiera está en su corazón, obviamente eso es mentira. Que uno escuche bien, porque no va a venir a escuchar juntos. En 2 de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice que tiene apariencia de piedad por fuera, ¿no? Pero con la boca se han alejado. Que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. Nosotros tenemos que evitar de entre esas personas que son hipócritas. Realmente hay tanta hipocresía en una religión. Los cristianos también, si no son renacidos, si no reciben la guía del Espíritu Santo, no hay mucha diferencia entre otras religiones, porque se alaban, dan testimonio, escuchan la palabra tan piadosamente y dice que así dan el culto, pero los que son salvos lo escuchan y lo ponen en su corazón, pero hay que ponerlo en práctica. Busquemos un versículo más, 2 de Corintios capítulo 5. Busquemos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Leamos juntos, capítulo 5, versículo 17, leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, cuando uno recibe la salvación, mueve de Adán a Cristo. Los que están en Cristo dice que son nuevas criaturas. Dice en inglés New Creation, que es una nueva criatura, nueva creación. En Efesios 2, versículo 10, sale que porque somos hechura suya, somos su creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de la creación del mundo ya estaba planificado que nos salvaría. Y conforme a su plan vino realmente Jesucristo y ha cumplido su obra de la salvación. Y los que han creído en esta verdad, ahora fueron hechos nueva criatura. Nueva criatura. Que somos nuevos. En Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hay que ser criaturas nuevas para entrar en su reino, porque nos ha convertido, para que entremos al cielo nuevo y a la tierra nueva. Ahí es lugar santo, por eso tenemos que ser santificados primero. Tenemos que ser dignos de entrar en un lugar glorioso. En San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De la muerte eterna a la vida eterna. De la potestad del diablo ha venido a ser en el seno de Dios. El hijo del diablo ahora es hijo de Dios. Es una conversión nueva. Estando en Cristo es nueva criatura. Dios mismo ha creado vida eterna y ahora tenemos la esperanza eterna también. Ahora es diferente el propósito de nuestro vivir y es diferente ahora la concepción de valor. Cuando uno recibe la salvación, siempre
anhelaba las cosas de este mundo y vivíamos para eso, pero ahora se ha cambiado totalmente nuestra concepción de valor. Yo desde el primero de secundaria empecé a ir a la iglesia y durante 10 años realmente yo fui un cristiano bueno. Ahora he decidido entregar toda mi vida ante Dios y fui a los seminarios por 4 años de teología y aprendí. Y eso fue todo formalmente, ¿no? Y llegaba sábado, iba a los mercados, a las tiendas para predicar, y cuando llegaba a vacaciones yo repartía folletos para predicar el evangelio. Pensé que yo era el mejor. Pero lo raro, realmente lo contradictorio, es que por fuera parece que todos creen bien, ¿no? Porque cuando está alabando empiezan a pegar la mesa y con toda la emoción cantan. Pero desde que era pequeño, como yo fui criado tan pobremente, por eso a veces les digo, ¿no? Más o menos a cuarto de primaria yo me he refugiado y cuando regresé solamente había pocas cosas de la casa. Por eso desde el quinto de primaria yo empecé a ganar dinero, que sea de chicle, de caramelos, de helados, de periódico, también de lavar los zapatos. He hecho tantas cosas. Crujiendo los dientes, yo siempre decía que yo voy a vivir mejor. Yo sin dormir he estudiado. Pero comprendí que yo no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a mi voluntad. Tenía tantas cosas que anhelaba, ¿no? Ay, esa casa tan grande, qué bueno, ese carro tan grande, qué bueno. Habían tantas cosas que yo anhelaba. Pero a las 8 de la noche del 30 de octubre del año 1962, yo comprendí la gracia de Dios, como dice en Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Justo después que yo comprendí, dije que esto es un milagro. Ahora yo fui el hombre más feliz en el mundo. Aunque miraba a las personas que vivían en casas gigantes, realmente ni un poco yo anhelo de esas cosas. No hay razón de que yo mienta aquí. Realmente la felicidad que tengo ahora en mi corazón, ¿quién lo conocerá? Esto no se puede cambiar con las cosas de este mundo. Hasta ahora ese corazón no cambia. Ahora la concepción del valor se ha cambiado totalmente. De muerte a vida, de la potestad de Satanás al seno de Dios. Ahora tenemos la esperanza eterna y tenemos claro el propósito de vivir. Tenemos diferente ahora concepción de valor. Entonces podemos estar conectados entre nosotros. Esto no es algo especial, sino es algo obvio y natural. Busquemos 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiere decir? A la carne quiere decir ver si esa persona es guapa o no, si es educado o no, si está formado su personalidad o si le falta algo, si tiene mucho dinero, si es pobre. No sé si realmente esa persona aprendió o no, pero eso es seguir a lo carnal. Dice, aun si a Cristo conocimos según la carne. Por 30 años ha nacido y ha vivido como un hijo de pastor. No era necesario, no iba al colegio, sino solamente llevaba a los discípulos tan necios y después
fue crucificado tan miserablemente llevando todos los pecados. Así fue Jesús. Por eso a Cristo conocimos según la carne. Por eso en Isaías 53:2 dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Que nosotros no lo hemos apreciado. Que no había nada de hermosura, es por eso que los judíos no lo reconocieron, lo menospreciaron y lo crucificó. Apóstol Pablo también dijo, aun si a Cristo conocimos según la carne, ahí nacido en Tarso de Cilicia, en un lugar sagrado de Roma, él estaba viviendo ahí, apóstol Pablo, y escuchaba que había muchos que seguían a ese pastor joven que era hijo de pastor y dice que es hijo de Dios. ¿Cómo puede haber quien diga esas cosas? El quien vino como rey de reyes, ¿cómo pueden decir que él es su Mesías? Que fue crucificado. A todas estas personas yo los voy a matar. Así dijo apóstol Pablo. Por eso cuando mataban a Esteban apedreando, han votado también para encarcelar, también habían tenido tanto sufrimiento. Por eso a Cristo conoció según la carne, pero ya no lo conocemos así. No hay que ver a las personas según la carne, que sea guapo, que sea feo, que cómo sea su casa, si es que ha aprendido mucho o no, si tiene dinero o no. Realmente esto pasa en algún tiempo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosa fue hecha nueva? El hombre interior fue una criatura nueva. Ahora va a ser un personaje quien va a entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Ahora tenemos que vivir como nuevos. La verdad que nosotros fuimos salvos y de ser renacidos realmente es algo tan grandioso. Somos herederos del cielo. Entraremos en el cielo después. Esto es algo tan maravilloso. Por eso no pueden vivir semejante los que son salvos y los que no. ¿Cómo es posible esto? Ahora tenemos que llevar los frutos del Espíritu Santo, pero antes de hablar del Espíritu Santo les hablé de los frutos carnales. Por eso, siendo cristianos, tenemos que tener la palabra y hecho, no solamente hablar, sino realmente tenemos que vivir como cristianos y como hijos de Dios, y también siendo como pueblo de entrar al cielo. Tenemos que estudiar específicamente cómo son los espíritus y los frutos. Oremos juntos para terminar. Dios Padre misericordioso, en este tiempo que tú has decidido, sabemos que tú eres paciente y cuando termina este tiempo de gracia, sabemos que está muy cerca el tiempo de tu ira y de tu juicio, pero nos has distinguido de este mundo y nos has hecho quedar en esta iglesia que es tu cuerpo, recibiendo la guía del Espíritu Santo. Nos ayudaste y protegiste de vivir según la guía del Espíritu Santo. Nosotros siendo como hijos renacidos de Dios, queremos vivir dignamente siguiendo la voluntad del Espíritu Santo y queremos llevar frutos del Espíritu Santo. Para eso danos tu amor, tu palabra y tu poder y tu mano de amor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Antes de alabar juntos, hay que ver un video de retiro de verano. Es el video de información de retiro de verano. Otras iglesias también quiero que vean este video sin apagar la pantalla, por favor. Misión Palabra de Vida. Predicad la palabra.
우리의 사명은 Nuestra misión es predicar la palabra. 그리고 Y 이 esta 사명은 misión 때와 장소를 no 가리지 depende 않습니다. del tiempo o del lugar. Predicad la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Segundo de Timoteo 4:2. 특정한 시간, En un tiempo especial, en un lugar especial hemos reunido y hemos predicado el Evangelio hasta ahora. 우리의 복음은 En sí, 언제 el 어디서 Evangelio de nosotros 전해졌습니다. fue predicado en todo tiempo y todo lugar. 감옥에서도 En la cárcel, 핍박과 en la 환난 속에서 persecución y tribulación, en malentendimientos y en 복음의 rechazos, 역사는 멈추지 la obra del 않았습니다. Evangelio no ha parado. 함께 모이기 Teníamos 좋은 때도 buenos 있지만 tiempos de reunirnos, 어려운 때도 pero 있습니다. también tiempos difíciles. 더 좋은 Teníamos 장소가 mejores 허락될 때도 lugares permitidos, 있지만 기다려야 될 때도 pero 있습니다. también teníamos que esperar. 때를 얻든지 못 Que 얻든지 instemos a tiempo y 우리는 fuera de 복음을 tiempo, 전해야 합니다. tenemos que predicar el Evangelio. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segundo de Corintios 6:2. Que instamos a tiempo y fuera de tiempo, que sea el mejor momento de predicar y el pésimo momento. Sin importar eso, nosotros tenemos que esforzar en predicar el Evangelio. Si tenemos un tiempo de libertad en predicar el Evangelio, también hay un tiempo difícil y pésimo de predicar. Sin embargo, en cualquier ocasión tenemos que esforzarnos en predicar. 복음의 La 역사는 obra del Evangelio empieza en el momento y en el lugar que yo predico. En cualquier lugar, en cualquier tiempo, como el Señor está conmigo, 주님이 como 함께 Él 하시기에 quiere que todos los hombres de este mundo 세상 누구나 sean salvos, 구원받길 원하시기에 nosotros no podemos parar 우리는 nuestra 우리의 misión. 사명을 멈출 수 없습니다. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Segundo de Timoteo 4:2. Verano caluroso. Aprendamos cómo se realiza el retiro de verano online del año 2021. Las palabras se dividen por adulto, secundaria, inicial, sordomudos, idiomas extranjeras y empieza el seminario desde el 19 a 25 de julio del año 2021. Desde el 19 a 25 de julio empieza a las 7:30 de la noche por online y 25 de julio a las 11 de la mañana por online. El seminario de los ciegos es desde el 26 a 31 de julio y de los sordos se dividen de día y de noche. El seminario se desarrolla en 12 idiomas, que son inglés, chino, mongol, vietnamés, español, japonés, ruso, tailandés, alemán, italiano, francés y filipino. Este retiro de verano pueden visualizarlos por online. También pueden reunirse en cada iglesia o también en sus lugares disponibles por YouTube. ¿Y cómo podrán escuchar la palabra por online? Primero, entrar al link jbch.org. Segundo, entrar al YouTube y buscar Misión Palabra de Vida. Y por último, se les enviará mensaje por KakaoTalk para que pueda entrar al link. Entonces, en todos los lugares pueden escuchar la palabra.
Retiro de verano del año 2021 que se predica la palabra de la vida. Oramos juntos para que pueda haber una obra grande en salvar a muchos. Gracias. Para este retiro de verano, aunque no todos podamos reunirnos juntos, pero quién sabe, ¿no? De aquí falta más o menos un mes. Por eso quiero que muchos prediquen, porque quizás puede ser la última oportunidad. Porque no hay mucha oportunidad que nosotros podamos predicar a nuestra familia, vecinos, amigos, parientes. Para eso quiero que ustedes planifiquen, quiero que oren y quiero que busquen a personas para que puedan predicar a más. Por eso esta vez también, dependiendo de cuán anheloso oramos, si seamos unánimes, para eso nosotros tenemos que invertir más tiempo para que Dios obre y para que muchos puedan ser salvos. Quiero que planifiquen y quiero que obre más en trabajar juntos.